Paz de Cristo, hermano. Espero que se encuentre muy bien usted y su familia. El tema que hoy quiero compartirte se titula Cuando el dolor se vuelve tu identidad. Recuerdo cuando estaba reciente, las fechas de cuando a mí me habían secuestrado. Y yo recuerdo que para ese entonces estaba mal con Dios, estaba enojado, estaba en rebeldía con Dios y yo ya no quería ir a la iglesia. Mis papás me insistían muchísimo para que los acompañara y era un desastre. Y recuerdo que un día algo se rompió dentro de mí y me empecé a amargar más. Y me empecé a amargar con Dios, con mi familia. Y mi familia ya ni siquiera me forzaban a ir a la iglesia, ya ni me insistían. Yo ya no quería ir a la iglesia, ¿no? Entonces empecé a cambiar. Y el dolor y la amargura me empezaron también a transformar. Y tú no te das cuenta cuando eso pasa, tú te justificas de todo, ¿no? Porque cuando eres víctima te justificas de todo porque como víctima tienes, según tú, el derecho de justificarte. Y esto siguió así hasta que Dios mandó a las personas para que trataran conmigo y gente que me apreciaba, gente que se preocupaba, que había escuchado que estaba mal con Dios. Y fue así como un día quebré, pero también fue así como un día que yo pude recibir palabras sanadoras para mi alma y que me ayudaron. Y la culpa no era de mi familia, no era de los hermanos, no era de la iglesia o de Dios, la culpa era mía. Y déjame decirte, muchos de nosotros nos hemos cerrado en nuestro dolor y tú necesitas dejar a alguien que te ayude, porque el dolor se ha vuelto tu identidad y eso no es saludable, porque lo que estás diciendo es que es más grande tu problema que lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y no sé si te acuerdas de la historia de Noemí y Ruth, ¿verdad? Y Noemí, ella venía entrando, regresando, y tú recuerdas, su esposo había muerto, sus 2 hijos también habían muerto, y el nombre Noemí significa placentera, dulzura. Entonces, y me puedo imaginar la escena cuando Noemí entró y dijo: no me llamen más Noemí, llámenme Mara. Y es curioso cómo menciona Noemí esto. Lo menciona así: si no, llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y culpa a Dios. Pero es interesante ver que Ruth no se amargó. Ruth encontró el propósito y ayudó a Noemí también a que encontrara el propósito. Y no te puedes quedar estancado en tu dolor, no te puedes quedar en una posición de amargura. Las cosas se fueron amontonando en la vida de ella, de Noemí, y el problema no son las personas. El problema no es el dolor tampoco. El problema es cómo cargamos nuestro dolor. Y todos reaccionamos diferente al dolor, de diferentes maneras. ¿Cuándo has visto un alcohólico o drogadicto, por ejemplo, no? El alcohol y la droga no son el problema principal de esa persona. Hay un dolor profundo, hay un trasfondo. Y después de un tiempo algo sale de ellos y ellos empiezan a llorar, se quiebran y ellos dicen: he tratado de tapar ese vacío, ese dolor con alcohol o con droga o con mujeres, y nada lo llena, nada lo sacia. Y existen 2 opciones, hermano. Y ese es: o lo internalizas o se lo entregas a Dios. Y así como les conté, yo empecé a internalizar mi dolor, empecé a amargarme, y fue así hasta que tuve una verdadera reunión con nuestro Señor Jesucristo, que Cristo empezó a sanar mi corazón y algo pasó en mi vida y Dios usó el dolor para formar a la persona a quien Él quiere usar. Dios usa el dolor para formar a la persona a quien Él quiere usar, y Dios quiere usar tu dolor. Y Dios tiene un propósito en tu dolor y Dios puede bendecirte a través de tu dolor también. La otra cosa que personas hacen que está mal con su dolor es que meditan demasiado en su dolor. El dolor es parte de la vida, hermano. Siempre va a haber dolor, pero no es tu vida, no es todo. David tenía sus hijos y uno de ellos, Absalón, meditó y meditó y meditó al punto donde él quería quitarle el reino a su papá. Y la cosa era esta: Dios había puesto a David como rey y Dios lo podía quitar como rey. No era trabajo de Absalón, pero Absalón, por su amargura y su enojo con su papá, era un meditador.
Y cuidado con esos hijos. Cuidado con esos hijos que nunca te hablan, tú como padre, que están siempre encerrados en sus recámaras, que nunca quieren hablar contigo, que nunca se abren. El hijo que habla como perico, ese de volada, tú sabes lo que está pasando en su vida porque te lo cuenta. Pero a veces hay un hijo o una hija que no habla y es el calladito, así le dicen. Y volviendo a Absalón, solo era un meditador él. Y la negatividad y la amargura abundó dentro de él. Y abunda a veces dentro de los meditadores, porque los meditadores le dan vuelta y le dan vuelta y le dan vuelta y le dan vuelta a su dolor. Y eso no les ayuda, eso los amarga más. Y creo que pasaron alrededor de 7 años en la vida de Absalón y se amargó. Y los meditadores recuerdan a detalle cómo pasaron las cosas, porque aunque fue hace 7 años, para Absalón no había sido hace 7 años, porque él lo estaba viviendo todos los días. Y yo te pregunto, ¿cómo es saludable vivir en tu dolor todos los días así? ¿Cómo Dios, que te ha dado un nuevo día, y una vez más el problema del dolor, no es el dolor no es el dolor realmente, es más bien cómo enfrentamos nuestro dolor, cómo se lo entregamos al Señor, qué estamos haciendo con la ayuda de Dios que Él nos ha dado? Y esto me lleva a recordar a José, ¿no? El joven José entendió cómo entregar su dolor. Sus hermanos lo habían entregado una vida de dolor, de sufrimiento, de esclavitud. Y yo te puedo decir, yo no conozco tu dolor, yo no conozco tu sufrimiento, yo no viví en tu casa, yo no viví en tu entorno, no pasé por tu juventud. Pero sí sé una cosa, Dios es mayor que tu dolor, hermano. Dios es el gran planificador. A Dios tal vez no le entiendas hoy, pero cuando tú entregas esa pieza en las manos de Dios, Dios puede hacer milagros. Y con tu dolor hay momentos que te encuentras en angustia profunda, pero tienes que retar a Dios. Y me encanta leer los salmos son brutalmente honestos. Los salmos cuando dice, me has abandonado. Y el libro de Lamentaciones, o sea, tú sabes lo que es el libro de Lamentaciones, es una queja constante enfrente de la presencia de Dios. Y escucha, que no queremos quejarnos con Dios para sanar, a veces no queremos quejarnos con Dios para sanar, queremos quejarnos enfrente del hombre para recibir atención. Y el problema es que el hombre te da atención, pero el hombre no te puede sanar, no te sana el hombre. Dios es el gran sanador y te encuentras en una posición dolorosa que nunca hubieras escogido tú. Pero ¿qué tal si donde te encuentras no es donde tú quieres estar, pero es donde Dios ha permitido que te encuentres? ¿Qué padre, qué papá, al darse cuenta que su hijo o hija está en esclavitud, siendo maltratado, no haría todo lo que está en sus manos, todo lo que está en su habilidad, por ir a sacar a su hijo de ese lugar? Y sin embargo, Dios no lo hizo. Dios permitió que José pasara por esclavitud y dolor. Y escucha, porque Dios entendía que José haría más en su vida y rescataría millones tal vez por pasar por ese dolor. Pero José no pasó por dolor, escucha esto, creció a través del dolor. Y Dios es más grande que tus palabras, Dios es más grande que mis palabras, Dios es más grande que tu rechazo, Dios es más grande que tu abandono. Y así lo fue para José. Si yo hubiera rescatado, muchos pueden decir y han escrito, no, yo hubiera rescatado a José, si yo hubiera sido su hermano, yo hubiera intervenido y no hubiera actuado así. Y déjame decirte algo, si tú o yo hubiéramos rescatado a José, habríamos estafado a las naciones de lo que Dios usaría para librarnos de hambre este día o ese día. Y muchos pueden decir, yo había sacado a David, lo hubiera sacado de la presencia de Saúl, de un hombre loco, un hombre celoso, un hombre manipulador. Yo hubiera sacado a David de las cuevas de la desesperación en las cuales él se encontraba. Y enséñame, yo te pregunto, enséñame una persona grandemente usada por Dios en el libro de la Biblia que no pasó por dolor. Y siempre vas a encontrar personas que dicen que quieren ser usadas por Dios y que quieren ser usadas por Dios, pero no entienden el precio que se paga por ser usado por Dios. Y muchos puedan decir, yo hubiera rescatado a mi Salvador de esa cruz.
Hay una alabanza de Jesús al Gran Romero que dice, si yo hubiera estado allí. Y realmente, si nosotros hubiéramos rescatado a nuestro Salvador de esa cruz, fuera del camino que lo condujo al sufrimiento de dolor, fuera del camino que significaría desnudez y golpes, azotado, crucifixión. Y vemos a Pedro, y muchas veces juzgamos a Pedro, pero Pedro no quería que Jesús sufriera realmente. Jesús amaba, Pedro amaba a Jesús. Pedro no quería que Jesús sufriera, y sin embargo Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Y qué tal si muchos de nosotros somos como Pedro? Queremos correr, queremos abandonar, queremos subir de nuestro dolor, escapar de eso si no es necesario. Y yo no te puedo dar el propósito específico por el cual tú estás aquí, hermano. Eso tú lo tienes que descubrir con Dios a solas. Pero te puedo testificar el día de hoy, y la Biblia testifica que Dios no gasta ninguna lágrima tuya. Ninguna. Toda lágrima que tú has derramado es preciosa en los ojos de Dios. Pero yo no quiero pasar por el dolor. Yo quiero crecer a través del dolor. Esa debe ser tu actitud. Yo quiero encontrar el propósito en mi dolor. Y si yo hubiese rescatado a Jesús, ¿sabes qué hubiera pasado? Yo habría estafado al mundo. Del único Salvador que tuviéramos, fuera de la salvación estaríamos. Y a muchos de nosotros, y muchos de ustedes, cómo quisiera yo sacarlos también de su dolor, que los conozco, y algunos en confianza me han platicado su testimonio, lo que están pasando, y cómo yo quisiera sacarlos de su dolor también. Cómo quisiera cambiar tu camino. Cómo muchas veces tú le has rogado a Dios que te saque, que te responda, que cambie tu camino, que esto, lo que estás pasando, que si Dios es real, ¿por qué permite que esto pase en tu vida? Pero tal vez nos equivocamos, y nos hemos equivocado en hacer esa pregunta. Dios sabe el bien que tu dolor puede producir si se la entregas a Él. Él sabe la belleza que podría salir del difícil ingrediente del dolor. Él es quien te está cuidando. Él es quien te está manteniendo incluso en medio de esto que estamos viviendo en esta contingencia. Muchos hemos experimentado la partida de algún ser querido, que te has enterado, que estamos viendo que muchos hermanos están enfermitos, que hay necesidad, que hay falta de trabajo, que la economía no alcanza, que estamos viviendo tiempos difíciles, sí, así es. Pero ahora, ¿qué pasaría si nosotros entregamos nuestro dolor en las manos de Dios y nos permitimos creer en un milagro? Dejar que Dios actúe en medio de este problema, en lo que estamos viviendo, y ser la luz del mundo. Que el dolor no sea tu identidad, que tu identidad sea distinta a la de las demás personas que no conocen de Él. Mi deseo es que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo. El día de hoy tenemos una participación especial de nuestros hermanos de la Segunda de Guadalajara. Mi deseo es que Dios los bendiga y que Dios esté con ustedes. Donde sé que te voy a encontrar.
inunda mi interior y no vuelvo hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Presencia conmigo no va, no para en tu lugar, tú quieres llegar, yo voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, yo quiero llegar, yo voy a Es lo único que quiero hacer, anhelo en tu presencia estar y darte mi amor, no importa lo que cueste, Dios, me entrego todo a ti, Jesús. Quiero mover tu corazón, es lo único que quiero hacer, anhelo en tu presencia estar y darte mi amor, no importa lo que cueste.